Tras el trágico diagnóstico del cantante Andrea Bocelli, su esposa tuvo que despedirse. Nadie se lo esperaba. Andrea Bocelli, el tenor que había llevado la música a alturas celestiales, cuya voz parecía conectar la tierra con el firmamento, recibió un diagnóstico que heló la sangre de su esposa, Veronica Berti. Fue en silencio, como todo lo esencial en la vida. Un silencio que precede a las tormentas más devastadoras. Nadie sabe con certeza qué dijo el médico. Algunos aseguran que se trató de una enfermedad degenerativa. Otros hablan de un colapso súbito, una cuenta regresiva ya iniciada en las sombras. Pero lo único seguro es que esa tarde, cuando salieron del hospital, Verónica no le soltó la mano en ningún momento, como si, al soltarla, se esfumara la voz de un hombre que había hecho cantar al alma humana. 30 años atrás, en 1994, Andrea irrumpía en el mundo con Il mare calmo della sera. Nadie podía imaginar que ese debut de timbre sereno y mar adentro iba a convertirse en platino en pocas semanas. Desde entonces, Bocelli se convirtió en una anomalía gloriosa. Para algunos, había elevado el gusto del público medio, permitiéndoles rozar las alturas de la música clásica. Para otros, había vulgarizado la ópera, arrastrando la pureza del género hacia las masas. Pero como él mismo citaba a Oscar Wilde con ironía punzante, a uno se le puede perdonar todo, menos el éxito. Porque sí, Bocelli es un tenor, pero ¿quién no lo recuerda por Time to Say Goodbye? No es ópera, es pop. Pop con alma de aria, quizás, pero pop al fin. Esa melodía que parece marcharse por el horizonte como un tren fantasma, con la música de Sartori y una voz que no suplica, no llora, solo deja ir. Y si uno lo ha visto, no solo escuchado, cantar esa pieza junto a Sarah Brightman, lo recordará siempre. Él, quieto, casi estático, como un monje del sonido. Ella, un torbellino de luz, teatralidad y éxtasis. Un contraste que define el aura de Bocelli, la emoción contenida, el drama sin histeria. Muchos puristas alzaron la ceja. ¿Un cantante de ópera con micrófono? ¿Un tenor en duetos pop? ¿Un ícono global en playlists junto a Ed Sheeran? Como si usar un bisturí de precisión para cortar papel fuese una afrenta. Y sin embargo, ¿no fue el mismísimo Luciano Pavarotti quien, al escuchar su voz por primera vez, le cedió su lugar en una grabación? ¿No fue Bocelli el elegido para cantar en la boda de Pavarotti, y también el que, años después, entonó Ave Verum Corpus junto al féretro de su mentor? Hay un video. Ahí está él, cantando mientras el cuerpo de Pavarotti descansa. El templo retumba de emoción. La voz de Bocelli no llora, no tiembla, pero el mundo entero siente esa tristeza noble, de esas que no quiebran sino elevan. Una tristeza antigua, griega, casi épica, como si Aquiles llorara a Patroclo, pero sin desgarrarse, solo dejando que la belleza sea el tributo final. Y sin embargo, ahora, tras el diagnóstico, parece que es él quien se acerca al umbral. En las últimas presentaciones en el Teatro del Silencio, su voz sonaba igual de limpia, igual de penetrante, como si supiera, quizás, que podía ser la última vez. Una especie de despedida sin decir adiós. 30 años después de su debut, ahí estaba, rodeado de la mitad del universo musical que venía a rendirle tributo. Algunos aún se escandalizan. ¿Cómo puede un tenor cantar Perfect con Ed Sheeran y seguir siendo considerado grande? Porque quizás lo que define a un grande no es su fidelidad al canon, sino su capacidad de crear puentes, donde antes había muros. Verónica, dicen algunos allegados, lloró sin que él la viera. Luego le sonrió y le arregló el cuello del traje. Aún no es tiempo de decir adiós, le susurró. Y él asintió, como quien ya lo sabe, como quien siempre lo ha sabido. Porque Andrea Bocelli,
el hombre cuya voz fue capaz de suspender el tiempo, de hacer llorar sin dolor, de hacer soñar a quienes ya no creían en milagros, no necesita decir adiós para partir. Quizás, por eso, su voz seguirá sonando mucho después de que el cuerpo haya callado. Porque hay cantos que no se apagan, hay despedidas que no duelen, y hay artistas que, incluso ante la sombra de la muerte, siguen regalando luz. Desde que Andrea Bocelli perdió la vista siendo apenas un adolescente, el mundo pareció volverse más oscuro para muchos. Pero no para él. En esa ceguera irreversible, Bocelli no se encerró en el silencio ni en la sombra. Al contrario, pareció abrir una puerta hacia una dimensión que pocos pueden alcanzar. La tristeza que lo acompañó en su juventud, cuando las luces se apagaron para siempre, no fue una tristeza común. Era la tristeza de quien sabe que ha sido apartado para siempre de una parte del mundo, pero que, al mismo tiempo, ha sido elegido para ver otras cosas que los demás no pueden. En cada nota que canta se percibe ese anhelo profundo, ese duelo convertido en belleza. Su ceguera no lo limitó, lo empujó a mirar más allá de las formas, de los colores, de las apariencias. Mientras otros ven, él siente. Mientras otros caminan por lo visible, él se guía por la intuición, por la emoción pura. Quizá por eso su música trasciende categorías. No es solo ópera, ni solo pop, ni simplemente música clásica adaptada al gran público. Es un puente que une extremos, una voz que no se detiene en las etiquetas. Su arte rompe esas barreras que el mundo insiste en imponer. Lo culto y lo popular, lo elitista y lo accesible, la vida y la muerte. Bocelli parece haber accedido a una verdad que va más allá de la visión física. Al perder la vista, descubrió la capacidad de ver con el alma, y lo que él ve, o mejor dicho, siente, se traduce en melodías que acarician incluso las heridas más profundas del ser humano. Tal vez esa sea su mayor bendición y su más íntima tristeza. Haber tenido que perder la luz del mundo para encontrar una luz interior que nos ilumina a todos. En la vasta constelación de voces que han iluminado el firmamento de la música, pocas brillan con una luz tan contradictoria y fascinante como la de Andrea Bocelli. Nacido en Lajatico, un pequeño pueblo de la Toscana italiana, en 1958, Bocelli llegó al mundo con un defecto congénito en los ojos. A los 12 años, tras un golpe accidental durante un partido de fútbol, perdió completamente la visión. Pero lo que para muchos sería el final de los sueños, para él fue el comienzo de una visión mucho más profunda. Una visión interior que convertiría el dolor en belleza y la oscuridad en melodía. Lo que hace más intrigante la historia de Bocelli no es solo su triunfo sobre la adversidad, sino la forma en que ha navegado entre los dos mundos aparentemente irreconciliables de la música, lo clásico y lo popular. Con más de 90 millones de discos vendidos en todo el mundo, es uno de los tenores más famosos del planeta. Sin embargo, su figura es también una de las más polarizantes. Mientras millones lo adoran, críticos de música clásica lo han atacado con dureza, incluso con desprecio. La paradoja empieza con su formación. En 1986, el legendario tenor italiano Franco Corelli quedó tan impresionado al escucharlo durante una clase magistral en Turín que decidió darle lecciones privadas. Corelli vio en él una pureza vocal poco común, una materia prima emocional que, aunque careciera de la técnica tradicional, poseía algo más valioso, una capacidad innata para conmover. Y no fue el único. La soprano puertorriqueña Ana María Martínez, colaboradora frecuente de Bocelli, describió su voz como una luz que lo rodea, una pureza de corazón que simplemente toca al oyente. Céline Dion, en su especial de Navidad de 1998, fue más allá.
si Dios tuviera una voz para cantar, sonaría como la de Andrea Bocelli. Esta devoción popular ha sido alimentada por momentos únicos, como aquella vez en 1995, cuando Al Jarreau lo describió como la voz más hermosa del mundo, o cuando Oprah Winfrey confesó que rompe en llanto al escucharlo cantar. La actriz Elizabeth Taylor, tras asistir a un concierto en el Hollywood Bowl en 2009, dijo que su mente y alma fueron transportadas por su belleza, su voz, su ser interior. Dios ha besado a este hombre. Y sin embargo, en el otro extremo del espectro están las voces de quienes no han sido tan generosos. Críticos del New York Times, The Guardian o The Washington Post han desmenuzado su técnica, calificándola de débil, pobremente soportada, forzada, incluso anémica. Para ellos, Bocelli no tiene la estructura técnica de un tenor operático tradicional, y lo acusan de dejarse llevar por el sentimentalismo antes que por la precisión. Para estos críticos, su interpretación de óperas como Werther, La Bohème o Carmen está más cerca de una imitación amplificada que de una actuación lírica seria.